y creador del podcast La historia es un problema. Así que podemos hacer un pequeño análisis, ¿no?, de nuestra historia para entender un poco esta argentinidad que tenemos nosotros. Bienvenido, Nicolás, desde acá Fabián y Damiana. Buenos días, ¿cómo andan? Muy Un gusto estar bien. ahí hablando. Igualmente para nosotros, amamos la historia, nuestra historia, consideramos que tenemos que ser más apasionados en nuestra historia para entender un poco cómo somos, nuestro ADN, ¿no? ¿Cómo nos ves a nosotros, Nicolás, como argentinos? Muchas veces nos dicen cosas desde afuera, pero ¿cómo somos en base a lo que fuimos construyendo en estos 200 años? Bueno, como vos decís, sí, la historia es el marco que nos permite entender el hoy, ¿no? La historia, si no es en función de entender nuestro presente, mucho sentido no tiene. Ujú. La verdad que es difícil hacer un análisis de cómo somos los argentinos. Sí podemos decir en función de las elecciones que somos de participar, somos de estar en este escenario electoral, como no pasa en otros países de América Latina, como no pasa en Estados Unidos. Nosotros solíamos tener un porcentaje de participación en las elecciones, por ejemplo, entre el 75 y 80% de los votos, algo que se redujo bastante en estas elecciones, algo histórico, pero que sigue siendo más alto que el promedio latinoamericano, que suele estar ubicado en el 50%, ¿no? En Argentina en este momento las últimas fueron del 69-70%, y eso nos ubica en un escenario de crisis interna de lo que nosotros estamos acostumbrados, pero que no, pero que tiene margen de crecimiento, ¿no? Claro, o sea que en definitiva, en lo que es Latinoamérica, nosotros lideramos el tema bueno, de participar, somos participativos como individuos, como ciudadanos. Sí, somos quejosos, sí, somos peleadores de pocas pulgas, ¿no? Pero de alguna manera también esta parte, digamos, de individuo De y solidario, de involucrarse, ¿no? involucrarse, la tenemos. Sí, eso está, digo, en general podemos hablar mucho de las experiencias militantes de los distintos partidos, de las distintas experiencias a lo largo de la historia de Argentina, y Ujú. nosotros podemos decir que siempre hubo un fuerte sentido de organización política. Sí, podemos decir que estas elecciones nos marcan dos puntos históricos, dos puntos que no habíamos experimentado en otros escenarios del país, siempre hablando de las elecciones, ¿no? Uno es el escenario de tercios, entre el partido más votado de la Libertad Avanza y el menos de esta triada, que fue Unión por la Patria, hay apenas 800.000 votos de diferencia. Ujú. Entonces, nunca habíamos tenido un escenario donde tres partidos tengan la posibilidad de ser presidente. Eso nunca había pasado. Y ligado a esto, desde que existe el peronismo y el radicalismo, y desde que hay elecciones, digamos, las pocas elecciones que hubo previo al 83, pero desde el 83 hasta acá fuertemente, nunca un partido que no sea o bien peronista o que lleve en su coalición al radicalismo ganó una elección. Es decir, nosotros a veces creemos que tenemos un sistema muy distinto, por ejemplo, del bipartidismo de Estados Unidos, pero lo cierto es que en Argentina, siempre que hubo elecciones, han gobernado o el peronismo o el radicalismo, y eso es una marca que no sabemos si se va a romper en estas elecciones, pero está en una tendencia que no es normal para la situación de Argentina. Y justamente, bueno, sobre esto mismo carga Javier Milei, el candidato más votado en el día de ayer, hablando, de hecho, les pone el mote de casta a la dirigencia política en su conjunto, y bueno, alega que el deterioro vino a partir de 1920. ¿Es tan así? La valoración, yo sé que como en el derecho existen dos bibliotecas sobre cualquier tema. Bueno, también en la historia existen dos bibliotecas respecto de cualquier periodo histórico justamente. ¿Vos de qué lado estás en esta lectura del pasado liberal? Y considerás, otro paréntesis, ¿considerás que esta versión del liberalismo es netamente liberal o es un conservadurismo, como algunos señalan? Es una buena pregunta. A ver, empezamos por lo de el inicio, ese cambio fuerte que hay en la década del 20, especialmente Milei siempre remarca la cuestión de la década de
de 1930, o sea que solemos llamar la década infame, cuando se crea el Banco Central, el impuesto a las ganancias, es decir, cuando empieza una intervención fuerte del Estado en la economía, empieza el proyecto símil desarrollista, ¿no? En la época de Federico Pinedo y demás. Hay que decir que siempre que nosotros queremos hacer un análisis tan lejano en el tiempo, es decir, hace 100 años, tenemos que ver otras variables que no pueden ser traspoladas directamente hacia el presente, ¿no? Javier Milei, por ejemplo, marca que previo al Banco Central Argentina estaba en una bonanza económica, lo cual es cierto en una forma de verlo, pero con una muy fuerte desigualdad económica en ese periodo. Es decir, no reconocer que en ese periodo, no sé, los salarios de Argentina, si bien el PBI per cápita de Argentina era equiparable a algunos de Europa, incluso al de Estados Unidos, los salarios promedios eran entre 6 y 7 veces más bajos que los de Estados Unidos y de Europa. Entonces, habla de una desigualdad muy fuerte. Y lo otro es que en un escenario donde el producto estrella argentina, ¿no? El trigo, el maíz, la carne, prácticamente no tenían competencia en el mundo, ¿no? Había 2 o 3 actores fuertes, Canadá, Australia, el mismo Estados Unidos y Argentina. Entonces era una forma muy fácil de levantar la economía rápidamente, algo que empezó a cambiar fuertemente con la crisis del 30, y ni hablar con la Segunda Guerra Mundial. Entonces Argentina enseguida se vio sin posibilidades de poder comerciar, sin posibilidades de poder acrecentar su economía, lo cual lo llevó a un cambio de modelo, que fue el modelo de la industria interna, que insisto empezó un poquito antes, los primeros planes son un poquito antes de Perón, se refuerzan con el peronismo y va a seguir esa línea de continuidad con el radicalismo e incluso con gobiernos militares. Entonces es cierto en un punto que era distinto, pero lo cierto es que al mundo de hoy, por ejemplo, esto del Banco Central, ningún país desarrollado o bien tiene la moneda de Estados Unidos como su moneda primera, o bien no tiene Banco Central. Incluso Estados Unidos, Europa, tiene un Banco Central muy fuerte, China tiene un Banco Central muy fuerte. Entonces, traspolar cómo funcionaba la economía de 1920 a la economía del 2020 es al menos arriesgado y es más bien propagandístico. Eso sería quizá con la primera parte, ¿no? Después la cuestión del conservadurismo y liberalismo es más compleja, creo yo. Yo creo que, bueno, Argentina sabemos todos, tiene una base liberal fuerte, obviamente en la fundación de su Estado, pero con líneas muy distintas. No es lo mismo el liberalismo de Roca que el liberalismo de Sarmiento. Son líneas muy distintas en términos de un liberalismo quizá más intelectual, más de formación del Estado. De hecho... Pero con intervención del Estado. Alberdi propugnaba por la educación pública. Sarmiento, educar es... O sea, como misión propia del Estado, educar es formar al pueblo, hay que formar al soberano. Digo, la función del Estado. Claro. Un liberalismo que como respuesta a un virreinato, si se quiere, a grosso modo el liberalismo en la Argentina es obvio que vino mucho después de la caída del virreinato, pero a lo que voy es que un liberalismo como respuesta a un déficit estructural en la Argentina, bueno, se cargaba con esa responsabilidad de construcción de la sociedad. Absolutamente, por eso digo que si él quisiera transportar las ideas de funcionamiento del Estado tal cual, apuntaría distinto. El liberalismo de Sarmiento apuntaba a reforzar el Estado, a formar al ciudadano, creía que el Estado era el responsable, ni hablar de incluso del mismo Roca, creando los registros civiles, creando dependencias del Estado en todos los rincones del país, más allá obviamente de cómo lo hizo, en el sentido de que ese liberalismo apuntaba justamente a una construcción del Estado. Y este liberalismo apunta más a un liberalismo copiado del modelo más de Estados Unidos, ¿no? Entonces es otro modelo de liberalismo que no es tal cual es el liberalismo que nosotros siempre rescatamos de la fundación del Estado argentino. Claro, sin participación prácticamente del Estado, ¿no? ¿Vos pensás, Nicolás, que un poco estos resultados de los comicios de estas PASO tienen que ver con una especie de un voto castigo por la situación que se está viviendo y por la falta de credibilidad política en algún punto? Bueno, yo el análisis que nosotros venimos haciendo y lo que creo en función de todo este análisis histórico es justamente que el argumento ideológico de Milei no es la principal causa para el voto. Es decir, yo no creo que de un momento para otro toda la población se haya vuelto liberal, sino que tiene que ver más
con ese castigo obviamente a la situación económica y a que los últimos 2 gobiernos realmente han sido muy malos, no solo en términos objetivos, sino muy malos para la población, y que son las 2 representaciones mayoritarias. Entonces la gente plantea esta situación de, mira, si ninguno de estos últimos 2 gobiernos me resolvió la elección, prefiero buscar una alternativa. No tanto por lo que plantea esa alternativa, sino porque es algo distinto. De hecho, si nosotros miramos el escenario, Milei, si ganara las elecciones con los mismos porcentajes de votos que hoy, en octubre, más allá de que tiene que ir a un balotaje, su Cámara de Diputados no pasaría de los 40 representantes, su Cámara de Senadores no pasaría de los 8, no tendría ningún gobernador. Es decir, que la gobernabilidad que él tendría sería bastante baja. No, ni siquiera podría gobernar por decreto, porque los decretos hay que refrendarlos en el Congreso. Claro. Entonces lo que marca es que la gente lo votó más por el castigo que por defender esas ideas liberales. Si no, le habría ido bien a los diputados y le habría ido bien también a los gobernadores, si realmente la gente lo siguiera por sus ideas liberales. Claro, en especial la sangre nueva, que los chicos de 16 a 35, 36 años fue la franja que más votó, ¿no es cierto?, a Milei. También es una cuestión de esperanza por los tiempos vividos y por todo esto que vos estás planteando, ¿no? Yo que trabajo también con adolescentes y con gente joven, digamos, entre 15 y 25 años, lo que veo es que es toda una generación que no tuvo ninguna etapa de bonanza en su experiencia propia, que hace mucho que escucha realmente muchos discursos de solución y no ve la solución, y realmente está desencantada. También hay que ver, ahí en esto que decíamos al principio, ¿no? Hay 10 millones de personas que no fueron a votar. El padrón electoral tiene unos 35 millones y fueron a votar 25. Eso también podría ser ese voto castigo, ¿no? Esa muestra de descontento. ¿Y vos? Sí. ¿Y vos pensás, Nicolás, que en algún punto también esta situación de alguna manera se dio cuando surgió Menem en los 90, que lo veíamos una figura fuera de lo común, con unas ciertas características que daba como confiabilidad, y entonces también ocurrió algo parecido? No sé, a mí se me ocurre que en algún punto nos pasó algo parecido, ¿no? Bueno, hay que ver porque Menem, él hace su campaña hablando de la revolución productiva. Menem, sí, tal vez son otras posiciones, me refiero al fenómeno, no tanto al planteamiento es cierto. Liberal o no liberal, ¿no? Sí, es cierto, el fenómeno fue disruptivo, eso no hay duda. Quizá acá lo que más sorprende con Milei es que no tenía el aparato político. A mí lo que más me sorprendió fue que le haya ido bien en las provincias, y no tanto en Capital y Buenos Aires, justamente. Eso es algo que es rarísimo. Normalmente siempre decimos que hay que ganar la Matanza, que hay que ganar el conurbano, que hay que controlar eso para poder ganar una elección. Macri, que también irrumpió de una forma bastante veloz y desde Capital, solo que él se montó sobre el aparato del radicalismo y eso le permitió ganar. Lo hizo también ganando en la provincia de Buenos Aires, en varios distritos del conurbano. Entonces, realmente el fenómeno Milei sorprende por lo raro de la no estructura política, como una irrupción que todavía no terminamos de entender cómo llega. Hay que ver, en ese sentido, si esta cantidad de votos que sacó, como yo dije, más allá de la victoria, es de apenas 800.000 votos con el tercero, la diferencia. Más o menos él sacó 7 millones, junto con el cambio 6,5, y Unión por la Patria unos 6 millones de votos. Es decir, no hay tanta diferencia entre los 3 candidatos, los 3 tienen chances. Y podría tranquilamente pasar que él quede tercero, es decir, hay que ver un escenario de las generales. Veo difícil que alguien gane en primera vuelta, pero sí hay que ver en el balotaje, porque bueno, ahí empieza la estrategia de cómo se van los votos, ¿no? Exactamente. Nicolás, gracias por el análisis, muy claro, y bueno, estamos en contacto a ver qué pasa, más adelante. Absolutamente, cuando quieran, y en octubre volvemos a hablar. Dale, cómo no, Nicolás, un abrazo, hasta pronto, hasta octubre. Nicolás Moñi, historiador, docente, investigador, justamente creador de un podcast que se lo recomendamos, que es La historia es un problema.